Mi papá se enamoró de otra mujer estando con mi mamá. Esta historia comienza contándote un poquito sobre mi papá. Hermana, mi papá desde que tengo memoria, desde que yo tenía como 4 años, mi papá viajaba mucho por cuestiones de su trabajo. El trabajo que tiene hace y lo obliga a que tenga que estar viajando a otras ciudades constantemente. Hasta la fecha ya han pasado bastantes años y él sigue en ese trabajo y sigue viajando a otras ciudades por el trabajo. Obviamente, gracias a este trabajo, a estos viajes, mi papá se ha perdido de muchas cosas en familia, hermana. Ya te imaginarás, mis fiestas de cumpleaños, navidades. Yo, por ejemplo, soy bailarina y lo invitaba a mis presentaciones. Jamás ha tenido oportunidad, tuvo oportunidad de ir a una presentación. Y pues quieras o no, la verdad que uno valora, pues yo valoraba y valoro mucho a mi papá de pues que trabaje tanto, pero también como que a veces a uno le hace falta la presencia del papá, ¿no? El papá ausente como que de repente sí trae muchos problemas, pero bueno, pues era lo que tocaba. Algo que sí te quiero contar y es feo y muy importante decirte es que mi papá, hermana, cada que viajaba engañaba a mi mamá. O sea, yo me enteraba porque obviamente las discusiones, ¿no? Porque mi papá siempre que regresaba de los viajes de trabajo, pues entonces siempre eran problemas con mi mamá, eran humillaciones de mi papá hacia mi mamá. Eran discusiones súper fuertes y la verdad, qué feo decirlo, pero yo ya estaba acostumbrada a escuchar todo el tiempo este tipo de cosas. Era horrible escuchar a mi mamá y a mi papá pelear y era algo con lo que yo crecí y pues que, hermana, quieras o no, pues se te queda en la cabeza estas situaciones tan feas. Hasta eso y hasta ese punto mi papá nunca me había levantado la mano a mí, solamente a mi mamá. También debo resaltar que cuando mi papá tenía oportunidad de estar aquí en la ciudad con nosotros, en lugar de aprovechar estar con nosotros, con mi mamá y conmigo, se la pasaba con mis tíos. O sea, era algo que yo no entendía. Yo decía, bueno, está bien, trabajas, qué bueno, eres buen padre, ¿no? Responsable, pero ¿por qué los días que tienes libres? Porque él no pasaba mucho tiempo con nosotras y el tiempo que estaba aquí se la pasaba con mis tíos, con sus hermanos. Bueno, hermana, te cuento que en una ocasión, de esas veces que a mi papá le tocó estar pues aquí en mi ciudad y en vez de estar con nosotros se fue a tomar con mis tíos, en una ocasión yo me acuerdo que yo estaba sola en la casa. Mi mamá pues había ido a trabajar, entonces yo me había quedado sola en la casa y mi papá me acuerdo que llegó ese día pero hasta las chanclas, hasta atrás, hermana, de verdad era una cosa horrible. Y yo me acuerdo perfectamente que en esa ocasión estábamos platicando los dos, mi papá y yo, así platicando, ¿no? Normal. Y en ese entonces yo ya traía celular. Entonces agarro mi teléfono para ver la hora, así volteo, o sea, estábamos platicando mi papá y yo, volteo a ver la hora, mi papá se enojó muchísimo, tanto que llegó de una manera horrible, hermana. Hasta, mírame, yo sentía que en ese momento ya no la libraba. ¿Y sabes por qué? Porque se puso como loco porque dijo que yo no le estaba prestando atención y que estaba en el teléfono cuando simplemente agarré el teléfono, vi la hora y lo dejé. Y ese fue motivo para alterarse de esa manera. Ay, no, hermana, horrible. Yo me encerré en mi cuarto como pude, le hablé a unos tíos que vivían cerca, le dije, por favor, vengan porque mi papá está como loco, le tengo miedo. Llegaron mis tíos y el poquito rato llega mi mamá me ve llorando, me ve mal y me dice, ¿qué pasó? Le cuento. Y obviamente mi mamá pues le reclamó a mi papá de por qué había hecho eso. Ay, no, hermana, pues el error de mi mamá, porque el haberle reclamado a mi papá provocó que a mi papá también se le dejara ir a mi mamá y también la golpeó. Mis tíos que estaban ahí pues sí defendieron a mi mamá, pero ¿sabes con qué frase finalizaron? Dijeron, ay, pues es que también ustedes algo hicieron para provocarlo para que él les hiciera esto, porque de la nada no creo que él haya llegado así. Típica frasecita de machito. Hermana, bueno, pues pasó el tiempo, pasó como un año más o menos, a mi papá lo cambian de trabajo para acá y pues ya en ese momento mi papá traía un carro. Es importante contarte esto del carro porque la situación en mi casa seguía igual, mis papás se la pasaban peleando, pero resulta que en una ocasión mi mamá se sube al carro y le encuentra un preservativo a mi papá en el carro. Fíjate, cuando mi papá viajaba, a veces se quedaba una semana con nosotros. Pues a raíz de este problema de que mi mamá le cachó eso en el carro, ya no era una semana la que se quedaba con nosotros, ya eran 2 días los que iban con nosotros. Decía que no tenía tiempo y luego empezó a decir que ya no le alcanzaba el dinero, que ya estaba
Bien raro, hermana, la neta no entendíamos por qué. Mi mamá y yo nos preguntábamos por qué había estado cambiando tanto de actitud, por qué nada más venía 2 días a la casa, por qué ya no tenía dinero, por qué ya no le alcanzaba el dinero. Pero bueno, hasta ese momento no le habíamos tomado tanta importancia que digamos. Ay, hermana, pues 2 meses después de esto, resulta que mi mamá y yo pues empezamos a platicar y dijimos, a ver, algo está pasando, ¿no? Ojo de loca nunca se equivoca. Este hombre está demasiado raro, más raro que lo normal, ¿no? Porque había una escala de rarez, pero mi papá ya estaba acá. Entonces un día hicimos un plan, mi mamá y yo, fuimos cómplices las dos. Acordamos emborrachar a mi papá así hasta las chanclas como de costumbre para que se quedara profundamente dormido hasta el día siguiente. Le agarramos el teléfono y se lo revisamos entre mi mamá y yo. No te imaginas lo que encontramos. Pues resulta y resalta que cuando mi papá nos dijo que supuestamente no le alcanzaba el dinero, era que porque a la ciudad donde iba de viaje rentaba un departamento. Pues en los mensajes cachamos, hermana, que eso es una mentira. Mi papá andaba con una señora que era como 4 o 5 años más grande que él y que además tenía 3 o 4 hijas la señora y que además él se quedaba en la casa de esta señora y ahí vimos que la señora no le cobraba ni un solo peso de renta. No, y espérate, porque vimos que mi papá se llevaba de viaje a la señora con sus hijas a la playa, a comer, a restaurantes, a plazas, a comprarse cosas. Hermana, cuando conmigo jamás hacía eso, porque no tenía ni un solo día para estar conviviendo conmigo, porque a mí no me invitaba a ningún lado. Mi mamá y yo obviamente cuando vimos eso nos pusimos muy mal, lloramos muchísimo de ver cómo con otra familia que no era su familia, la trataba como tal. Y que a nosotras nos ignoraba totalmente. Obviamente, fíjate, nosotros queríamos esperarnos hasta el día siguiente pues para darle la noticia, pero mi mamá no aguantó, hermana, pues no me imagino la tristeza que tenía ella. Si yo como su hija me sentía mal, ahora imagínate ella como su esposa. Mi mamá no aguantó, agarró el teléfono, se lo aventó a mi papá y le gritó, quiero el divorcio. Mi papá le decía a mi mamá, no, yo no la quiero a ella ni siquiera está bonita, ella ni siquiera tiene el físico como el tuyo que me gusta. No, yo no la quiero a ella, lo que pasa es que yo ando con ella, yo anduve con ella, o sea, ya no, pero claro que sí, seguían andando como una familia, una pareja. Y mi papá decía, no, es que de verdad, ¿sabes por qué estaba con ella? Porque una vez me enfermé y ustedes no me pusieron atención y ella, la señora con la que andaba, es la única que me ha puesto atención. Hermana, eso es falso, porque en una ocasión sí que mi papá se enfermó, mi mamá y yo le estábamos escribiendo todo el día, le decíamos que viniera, que lo cuidábamos o que íbamos con él y él jamás nos contestó un mensaje. ¿Por qué? Porque estaba con esa señora. Esta situación aún no termina. Mi mamá está muy mal, está destrozada, hermana. Y yo también, pero yo no quiero darle más problemas a mi mamá y tengo que fingir que estoy bien para que mi mamá no se sienta peor de lo que ya está. Mi papá, por su parte, no se quiere divorciar de mi mamá. Mi mamá quiere comprar una casa para irnos de ahí con mi papá, pero no puede hacerlo ahorita porque siguen casados. Y si mi papá compra una casa, mi mamá compra una casa, va a quedar a nombre de los dos. Entonces lo que quiere mi mamá es deshacerse de mi papá, pero mi papá no quiere firmar el divorcio. De verdad, hermana, espero que pronto podamos irnos de la casa de mi papá. Y si les puedo dar un consejo a todos ustedes, hombres, si ya engañaron, si ya traicionaron, creo que por mínima dignidad que les pueda quedar por ahí, firmen ese papel y dejen que su expareja sea feliz y que sobre todo sus hijos crezcan en un ambiente más tranquilo.